Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, para dar inicio al programa Orientación Magisterial de hoy, domingo 9 del mes de agosto del año 2020. Este programa se transmite a través de Teleradio América, Canal 45 y el Canal 12 de Claro, también a través de la plataforma digital de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Pueden de manera diferida, más o menos en 1 o 2 horas, estar viéndolo a través de YouTube, en donde se coloca la información que se produce como parte del programa Orientación Magisterial. Hoy vamos a tener un programa especial. Será un programa dedicado enteramente a la presentación del estudio Tendencia a la privatización de la política educativa dominicana, que produjo la Internacional de la Educación con el apoyo técnico de la Universidad de Barcelona. Varios técnicos de la Universidad de Barcelona y del Observatorio de Políticas Educativas de la Internacional de la Educación para América Latina hicieron todo un análisis de cómo se está expresando la privatización y el comercio educativo en América Latina y de manera muy específica en la República Dominicana. Es de verdad un contenido altamente interesante que devela este estudio, cómo se ha articulado todo un entramado para que actores privados vinculados al comercio educativo nacional y extranjero intervenga como lo está interviniendo la educación en la República Dominicana en todos sus aspectos. De manera tal, compañeras y compañeros, que este programa será dedicado por entero a la presentación de esta importante investigación que estuvo teniendo lugar este viernes a través de una amplia red de la plataforma Zoom, pero también a través de las redes de la Internacional de la Educación, de FAPROAS, que es una de las filiales de la Internacional de la Educación, y de la plataforma de la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Entonces le invito, compañeras y compañeros, público en general, país, a que compartan con nosotros lo que fue esta interesante presentación de la investigación sobre la privatización y el comercio educativo en la República Dominicana. Veamos. El estudio obedece a un acuerdo y a una solicitud que efectuara en particular las afiliadas de la Internacional de la Educación en República Dominicana. Me refiero a ADP, Asociación Dominicana de Profesores, me refiero a FAPROAS y AMPROTED. En conjunto, las tres organizaciones vieron la necesidad de que se hiciera un balance sobre la situación de la educación en República Dominicana. En ese sentido, la Internacional de la Educación estableció contacto con entidades externas a esta instancia internacional con el propósito de que los resultados de esta investigación tuvieran fundamentalmente un carácter académico imparcial, vista desde el punto de vista de las universidades. En ese sentido, quiero decir que está participando investigadores como el doctor Brent Edwards, participó también en la investigación el doctor Mauro Mochetti y el investigador Alejandro Caravaca. Ellos tres han realizado la investigación y en particular están participando la Universidad de Barcelona de España y la Universidad de Girona, Hawái. Así que estos compañeros han venido realizando este proceso de investigación que se inició en el mes de mayo del 2019 y durante todo ese periodo se realizó una investigación documental
En el mes de enero del presente año se realizó una serie de entrevistas a actores claves de la educación en República Dominicana, y en mayo de este año se ha finalizado las conclusiones del estudio que hoy se va a exponer y que se denomina Tendencias de la privatización de la educación dominicana, heterarquías, gobernanza en red y nueva filantropía. Ese es lo que el título del estudio. También vamos a tener la participación del Observatorio Latinoamericano de Política Educativa, del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, que tiene sede en Costa Rica, y que estará con nosotros también la investigadora Gabriela Bonilla, que tiene un balance sobre el proceso educativo en República Dominicana. Vamos a contar con estas dos intervenciones y al final se va a entregar un resumen de ambas intervenciones que estará disponible en particular para las organizaciones afiliadas, quienes distribuirán en particular para la prensa y para todos los interesados e interesadas sobre los resultados de esta investigación. Pronto vamos a tener la intervención de la compañera presidenta de la ADP, Xiomara Guante, que ella va a inaugurar esta intervención y esta actividad, y posteriormente le vamos a dar la oportunidad para un saludo a la compañera Fátima Silva, quien es vicepresidenta del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina. Estaba también previsto para la participación de esta actividad el compañero Hugo Yasky, que no necesariamente ha podido ingresar a esta actividad, precisamente porque tiene un compromiso en el Parlamento de Argentina. El compañero Hugo Yasky es el presidente de la Internacional de la Educación para América Latina, es diputado nacional en el Parlamento argentino por el Frente de Todos y el Bloque de Todos, y si él logra desprenderse o terminar una reunión que tiene con la Comisión de Derechos Humanos, quien él preside, estará con nosotros también con un saludo. Entonces nos va a acompañar también en ese saludo el compañero Roberto Baradel, quien se referirá, quien estará con ustedes también después de la compañera Fátima Silva. Así que le trasladamos la palabra a la compañera Xiomara Guante, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores. Gracias, Xiomara. Compañero Converti. Muchas gracias a Converti Rodríguez. Nosotros queremos primero dar la más cordial bienvenida a todas las organizaciones que fueron invitadas, tanto por la Asociación Dominicana de Profesores como la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos, AMPROTEC, y la Federación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, FAPRO-UAS, quienes somos las afiliadas a la Internacional de la Educación en la República Dominicana y, por tanto, anfitrionas de este importante evento. A nosotros nos acompaña de manera presencial, por eso debo presentarlo, el compañero Wagner Gomera, quien es presidente de FAPRO-UAS y está con nosotros aquí de manera presencial. Tenemos una excusa porque está fuera del país, del profesor Etanislao Castillo, presidente de AMPROTEC. Está con nosotros del Comité Ejecutivo Nacional el profesor Rafael Félix, de manera presencial aquí. Está con nosotros el profesor Juan Omar Valdés, quien es presidente de la Asociación de Profesores de Inglés DR TESOL para la República Dominicana, y está aquí con nosotros.
Queremos saludar y dar la bienvenida y agradecer su presencia de manera virtual, tanto de nuestros compañeros de la Internacional de la Educación, Gabriela, Fátima, un abrazo desde aquí, un abrazo fraterno, un abrazo para Gabriel de nuestras oficinas de IEAL, un abrazo para Hugo Yasky, a Roby Baradel, que es del Sindicato de Argentina, y para todos los compañeros y las compañeras de la Internacional de la Educación Mundial, que sé que están en conexión con esta importante actividad. De igual manera, quiero saludar y agradecer su presencia a los presidentes de la Asociación Dominicana de Profesores que están en conexión en este momento. Vi la presencia, Juan, usted me ayudará, de la profesora María Teresa Cabrera. Bienvenida, María Teresa, y gracias por tu conexión. Del compañero Melanio. Bueno, Melanio, no sé si estás como presidente de la ADP o como pasado ministro de Educación, pero como las dos cosas, te damos la más cordial bienvenida. Los demás compañeros, pasados presidentes que no se habían conectado aún, igual les extendemos desde acá un cordial saludo. Estamos saludando a las organizaciones que están presentes en esta actividad, miembros de la prensa también. Saludamos a la maestra Magda Pepén, representante del Foro Socioeducativo, la vi conectada. Le damos la más cordial bienvenida a alguna representación de EDUCA, Acción Empresarial por la Educación, que vi que estaban conectados. No sabemos quién es el representante que está conectado, pero están conectados. A todas las organizaciones, muchísimas gracias. Bueno, Converti en su intervención dijo de qué se trata esta actividad. Hoy se presentarán los resultados de una investigación realizada por la Internacional de la Educación en América Latina, por la Universidad de Barcelona y la Universidad de Hawái, sobre el estado de situación de la educación dominicana de cara a la privatización. Nosotros queremos decir que es oportuna la presentación de este estudio, la realización de este estudio. Un estudio que se realizó el año pasado, en el último semestre, se comenzaron a trabajar las propuestas, los documentos que se iban a utilizar para los levantamientos. En enero de este año estuvieron los investigadores en la República Dominicana y bueno, han procesado toda la información recabada y por eso están aquí para presentar al país los resultados de esa investigación. A nosotros nos parece muy oportuno, aun con el tema de la privatización de la educación pública, esa amenaza siempre está latente en la educación de la República Dominicana. Hay momentos en que está más, momentos en que está menos, pero siempre está presente esa fuerte amenaza. Nosotros queremos decir que este momento es oportuno porque los resultados de la investigación que se verá más adelante ya en detalle demuestran cómo va espacio el negocio, se va tratando de incorporarse organizaciones del sector privado que son las que se nutren y se lucran del dinero público. Y a nosotros, la ADP siempre hemos estado insistiendo en este tema. Para la ADP es primordial la defensa de la educación pública y nosotros tenemos ejemplos muy puntuales de sectores, de momentos en que la educación pública se ha entregado a sectores privados, como es el caso de distintas regionales del país, en algún momento han estado intervenidas con uno que otro programa por sectores privados. Tenemos el ejemplo de los procesos de evaluación de docentes, como es el proceso de la evaluación del desempeño. El ejemplo más reciente lo tenemos hace poco, en el año 2017, que fue entregada a una organización el proceso de evaluación que durante un tiempo lo había estado realizando desde el Ministerio de Educación, como debe ser.
También tenemos muestras de centros educativos que son entregados a distintas organizaciones, unas del sector privado, ONGs y todo este tipo de cosas. Y entonces no hay un solo indicio en todo esto que diga que estos procesos en donde interviene el sector privado hacen que mejore la educación, hace que la educación en esos momentos y en esos espacios en que intervienen actores diga que hay mejoría. La educación dominicana, según lo muestran los distintos estudios a los que somos sometidos, sobre todo los que se realizan aquí en la República Dominicana, que son los ciertos, los que se hacen viendo la verdadera realidad, no asuntos que son estandarizados, mirando lo que pasa aquí, nuestras pruebas que se realizan de tercero, de sexto grado, las propias pruebas nacionales. Cuando nosotros vemos esas evaluaciones, vemos que hay una situación difícil en el tema de la educación dominicana. Y esto es frontal, tanto en la educación pública como en la educación privada. No hay un solo estudio que pueda demostrar que la educación privada supera los resultados de la educación privada en términos positivos, puedan superar los resultados de la educación pública. De manera que nosotros siempre nos ha preocupado, y la ADP siempre ha estado a la vanguardia en la defensa de la educación pública como derecho. Nosotros siempre estaremos de frente defendiendo la educación pública de calidad e inclusiva. Entonces, para nosotros es fundamental este estudio, para nosotros será de mucha importancia los resultados que arroja este estudio. De manera, Converti, que nosotros de nuevo le damos la más cordial bienvenida. Es un honor poder participar de este importante momento con ADP. Ya estuvimos varios momentos presencialmente. Y por este medio podemos estar ahora hablando con varios educadores y educadoras de República Dominicana. En nombre de Silmara Gantes, yo saludo todos los dirigentes sindicales de ADP que están compartiendo este momento con nosotros, y también saludo los dirigentes de FAPROAS y de AMPROTED, organizaciones afiliadas a la Internacional de la Educación, y que es muy importante dentro del contexto latinoamericano y de la hermandad en defensa de la educación pública en el continente. Al compañero Converti Rodríguez, saludo a todos los compañeros de la oficina y a todos aquellos que hacen la educación pública y encaminan las directrices nuestras en cuanto comité regional en la región, y los dirigentes sindicales de Argentina que están compartiendo con nosotros este momento acá. Para Alejandro y Brandy y Gabriela, tengo la certeza que los estudios de ustedes, muchos van a servir no solamente para República Dominicana, pero para que nosotros también podamos intervir con calidad de los estudios que ustedes hacen y que hoy van a presentar para República Dominicana, pero que sirve para toda nuestra intervención en Latinoamérica. Es muy interesante participar de la misma, escuchar las conclusiones y desearle fuerza en este momento complicado que estamos viviendo en Latinoamérica y a nivel internacional con la pandemia, que estoy convencido que vamos a poder superarlo con más organización, con más solidaridad entre los trabajadores y las trabajadoras del mundo. Muchas gracias. Como ejemplo paradigmático, hablaremos de cómo ha pasado de ser una fundación a considerarse un fondo de inversión, cómo se está vinculando con los órganos de gobierno y cómo está modificando su forma de obtener ingresos. Yendo al primero de los ejes, hay que tener en cuenta que a nivel global se está produciendo un desdibujamiento de los límites entre lo público y lo privado en materia de producción de política educativa, y en este sentido la República Dominicana no es una excepción. Cabe tener en cuenta que, además del Estado, están participando diferentes actores no estatales de una red de gobernanza del sistema educativo. Estos actores no estatales incluyen, entre otros, organismos internacionales y agencias de cooperación, el sector empresarial
y otras organizaciones de tipo híbrido que están conformadas por actores de la sociedad civil, empresas e incluso el propio Estado. Esto no es un fenómeno nuevo ni reciente, tenemos ya antecedentes históricos como por ejemplo la Fundación Friedrich Ebert en la década de los 90 o el Compromiso Político Social por la Educación de la década del 2000. Sin embargo, en nuestra investigación destacamos 3 sectores que actualmente están ganando relevancia en este sentido. Uno de ellos son los organismos internacionales y las agencias de cooperación. Son muchas las agencias y organismos internacionales que están actualmente trabajando en educación en República Dominicana en este sentido, algunas de las cuales serían la AECID, USAID, el Banco Mundial, el BID, la Unión Europea y UNICEF. Estas agencias de cooperación y organismos internacionales trabajan conjuntamente con el Ministerio principalmente mediante 2 vías. Una de ellas es la donación o el préstamo de recursos, que es lo que se conoce como apoyo presupuestario, y la segunda vía, complementaria a la primera, es la vía de la asistencia técnica en el diseño o en la implementación de proyectos. Cabe decir que aunque desde el Ministerio se afirma que todos estos organismos y agencias trabajan siempre siguiendo los lineamientos del propio Ministerio, todos los organismos, estos también, no están exentos de posicionamiento, es decir, no son neutrales y por lo tanto estarán siempre más receptivos a brindar apoyo a aquellos proyectos que estén alineados con sus agendas de política que a aquellos que estén más alejados de estas. El segundo de los sectores es el sector empresarial, cuyos máximos exponentes serían Educa e Inicia Educación. En el caso de Inicia Educación lo dejaremos para el segundo eje de resultados, de momento nos centraremos en el caso de Educa. Educa se podría decir que trabaja como lo que se conoce como un think tank, es decir, un tanque de pensamiento, de generación de ideas, de influencia y de advocacy. De hecho, utiliza intensivamente los medios de comunicación para promover determinados discursos. Como se puede ilustrar en esta cita de una persona representante de Educa, comenta: Educa tiene una amplia cobertura de medios. O sea, nosotros podemos llevar ahí campañas de comunicación, plataformas, sugerencias. Permanentemente lo hacemos. Estamos en los medios, yo te diría que promedio 2 veces a la semana durante todo el año, y cuando ocurre cualquier circunstancia, Educa es siempre la voz que los medios recogen. Por lo tanto, vemos cómo esta cobertura de medios realmente es amplia y les permite promover determinados discursos. Algunos de estos discursos tienen que ver con la idea de que antes del surgimiento de Educa no existía información rigurosa para la toma de decisiones en materia de política educativa. Como queda reflejado en esta cita, se comenta que eran más impresiones, opiniones cualitativas basadas en las experiencias personales, pero no en análisis sistémicos. Educa ha sido una de las pioneras en poner en el debate el análisis de la información y la investigación para la toma de decisiones, y eso ha ido calando en la agenda. De hecho, esta es una de las características más importantes que la literatura identifica como parte de la gobernanza en red, que es la introducción de determinados tipos de conocimiento que se etiquetan como rigurosos y que sirven para informar y enmarcar y posibilitar formas particulares de intervenir, además de dar forma a la definición de los problemas sociales y establecer estándares de eficiencia, participación y rendición de cuentas en el proceso político. Otro de los discursos que también intenta promover Educa es los esquemas de participación público-privada. Como se comenta en la siguiente cita, Educa define en su misión promover alianzas público-privadas múltiples para introducir los cambios que necesite el sistema educativo. Por lo tanto, la vocación de esta institución es trabajar siempre en la alianza privado-privada o público-privada. Vemos así que no tampoco es un actor neutral ante la educación. Además de la tarea de advocacy, Educa también es una fuente importante de cuadros técnicos y políticos. De hecho, en las últimas décadas han sido muchas las personas representantes y las figuras vinculadas a Educa que han accedido a ocupar cargos políticos y técnicos de primer nivel, especialmente en el ámbito del Ministerio de Educación. Ya por último, el tercer sector refiere a las organizaciones híbridas, en este caso, la Iniciativa Dominicana para una Educación de Calidad, o IDEC. Se trata de una estructura híbrida relativamente formal que está integrada por el Ministerio de Educación y por otros actores no estatales de diversos ámbitos, que incluyen el sector de los organismos internacionales y las agencias de cooperación, el sector empresarial y el sector de la sociedad civil. IDEC tiene 2 funciones principales. Una de ellas es una función propositiva, es decir, ofrecer un espacio para proponer políticas específicas o planes estratégicos del país en educación, y la segunda función tiene que ver con el monitoreo y la evaluación de esos planes y políticas.
Por lo tanto, IDEC se establece como un grupo de presión que está reconocido y está legitimado por todos los actores del sistema educativo dominicano, también el Ministerio de Educación, y que además sobrepasa los mandatos de los gobiernos de turno. Por lo tanto, hasta aquí hemos podido ver cómo diferentes actores de diferentes ámbitos están de diferentes maneras influyendo juntamente con el Ministerio de Educación a la promoción de la política educativa. Ahora pasamos ya al segundo eje de resultados, que tiene que ver con la nueva filantropía, y veremos el caso de Inicia Educación como el ejemplo paradigmático de una nueva filantropía en la educación dominicana, ¿sí? Vemos cómo Inicia Educación, hasta el año 2016, Fundación Inicia, funcionó como una fundación vinculada al Grupo Vicini, actualmente el Grupo Inicia, una de las familias más importantes del país, mediante la donación de material escolar o la construcción de infraestructura escolar de manera general, hasta el año 2016. A partir de ese año deviene un fondo de inversión análogo a los demás fondos de inicio y además establece un cambio importante en su lenguaje y deja de hablar, por ejemplo, de donaciones y pasa a hablar de inversiones, como se puede ver en la siguiente cita que está extraída de su página web. Comentan: somos un fondo de inversión de impacto destinado a invertir en los factores que más influyen en el mejoramiento del sistema educativo dominicano, cuantificando el resultado y el valor generado a través de los indicadores del mismo. Tal es su voluntad de medir ese impacto de las acciones que han creado un indicador propio que se llama IME, Índice de Mejora Educativa, que sirve para, como decía, cuantificar el impacto de cada una de esas acciones sobre la educación dominicana. Inicia Educación trabaja de manera directa y continuada con el Ministerio de Educación, más allá de la función de advocacy que otras organizaciones como por ejemplo Educa puedan desarrollar en el país. Por una parte diseña y ejecuta proyectos, por la otra participa de manera activa en los procesos de formulación de políticas y por último apoya al Ministerio mediante la donación o la inversión, siguiendo su lenguaje, de recursos financieros. Esto queda reflejado en esta cita con también una persona representante de Inicia Educación que comentaba: yo participo directamente de reuniones con el ministro, en el despacho del ministro y tomando decisiones conjuntamente con él. Nosotros tenemos puertas abiertas actualmente. En el 2011 no tanto, porque no nos conocían tanto. Entonces hicimos un ejercicio de ganar confianza. Abrimos un primer proyecto, demostramos cómo vamos a trabajar, luego nos permitieron abrir el segundo y nos fue más fácil. Del 2014 en adelante, ya nuestro nombre dentro del ministerio sonaba como carta de presentación. Vemos, por lo tanto, como esta colaboración continuada con el Ministerio les proporciona una legitimación como actores de cara al Ministerio, pero también de cara al resto de actores del sistema educativo. Además, también con este cambio en el año 2016, se decide crear el Instituto 512, que es un instituto que está ligado a la consultoría y que pretende generar unos ingresos adicionales para Inicia Educación. 512 funciona como una empresa privada con fin de lucro, que a efectos legales es independiente de Inicia Educación, pero que a efectos prácticos totalmente está vinculada a ella. De hecho, la línea divisoria entre ambas organizaciones está realmente difuminada. La figura legal de 512 le permite a Inicia Educación presentarse a concursos y licitaciones, ya no solamente en República Dominicana, sino también en otros países de la región. Lo importante de esto es que, aunque en teoría, según se afirma desde Inicia Educación, todos los beneficios que se obtengan a partir de 512 se van a reinvertir en otros proyectos para mejorar la calidad de la educación, tanto en República Dominicana como en los países en que se ejecuten esos proyectos, en la práctica, la constitución de 512 como una empresa privada no les obliga legalmente a que esta obtención del lucro se tenga que reinvertir en otros proyectos para mejorar la calidad de la educación y, por lo tanto, esto dependerá de la voluntad de 512 o de Inicia Educación. Por lo tanto, hemos observado que Inicia Educación es otro de los actores importantísimos en esta red de gobernanza del sistema educativo y es un claro ejemplo de nueva filantropía en la educación. Ahora ya pasaremos a presentar las conclusiones e implicaciones y vuelvo a dar la palabra a Brent. Gracias, Alejandro. Ahora, tenemos 3 diapositivas para concluir esta presentación. Para empezar, a pesar de su impacto global, la privatización educativa se presenta como un fenómeno
multifacético que sigue trayectorias muy diferentes en cada contexto nacional, es cierto. Y la República Dominicana no es distinto en ese sentido. Específicamente, la República Dominicana representa un caso en el que se distinguen dos momentos de naturaleza muy distinta. Primero, un periodo de una sostenida desinversión estatal en educación, cuya consecuencia fue la privatización de la educación a través de la proliferación de escuelas privadas de bajo costo, sobre todo en los años 90 y 2000, antes del aumento de la inversión del PIB. Y segundo, desde el año 2012, un periodo en el que el Estado dominicano parece recuperar la iniciativa real en materia de financiamiento y planificación del sistema educativo, que trajo aparejado nuevas formas de privatización centradas no ya en la provisión de educación, sino en el aseguramiento de mayores cuotas de control del proceso de producción de política educativa por parte de agentes no estatales. Ahí va, lo siento. Ahora, para hablar un poco más sobre, o para concluir con unas reflexiones adicionales acerca de estas nuevas formas de privatización, podemos decir que esta investigación ha logrado identificar dos formas en las que esta mayor presencia de actores no estatales en la producción de la política educativa se ha manifestado. Primero, a través de una clara reconfiguración de la estructura de gobierno del sistema educativo, en la que múltiples actores conforman una red de gobernanza, dentro de la cual el Estado no es sino uno de sus nodos, aunque pueda ser uno de los nodos con mayor influencia. Y segundo, vemos una reconfiguración al interior de algunos de los actores no estatales, en particular de aquellos vinculados al sector empresarial. En este caso, este es el caso de las organizaciones filantrópicas de nueva generación, como el caso de la organización Inicia Educación. Ahora, para concluir, si bien el fenómeno de la privatización de la política educativa no es exclusivo de la República Dominicana, en este contexto pueden trazar tres consideraciones. Primero, a diferencia de otros países de la región, el Estado dominicano conserva amplias capacidades técnicas y el sector no estatal ocupa un rol de influencia simétrica. No hay un reemplazo o usurpación del lugar del Estado, como hemos visto en otros países. Segundo, es imposible desconectar el fuerte incremento de la inversión estatal en educación de la mayor presencia de actores no estatales. En otras palabras, conforme aumenta el sector educación en términos presupuestarios, más atractivo se vuelve para el sector privado. Y finalmente, los esquemas de gobernanza en los que intervienen actores no estatales ponen en riesgo el principio de rendición de cuentas democrática, la disminución de la intensidad con la cual la sociedad civil se moviliza alrededor del tema de la educación desde el hito del año 2012, podría guardar relación con la creciente injerencia de actores no estatales, especialmente de ámbito empresarial. Ahora, aquí concluimos. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. En formación docente en las universidades privadas hoy la protagonizan, ya ustedes vieron los datos que presenta el observatorio sobre INTEC. Hay un desplazamiento de la universidad pública en la formación de docentes, hay una transformación de la currícula que de hecho está dejando fuera y generando exclusión en el proceso de formación docente, y queda pendiente. Esta investigación pone de relieve
toda una realidad y deja pendiente la posibilidad de analizar cómo esto se interconecta con lo que está pasando a nivel de formación docente en el sistema de educación superior de la República Dominicana. Hoy día entendemos que estamos con esta realidad. Vamos a ver cómo se va a acrecentar el intento de que las corporaciones a través de la educación virtual probablemente piensen y están trabajando para acelerar, copar todo el proceso de formación, de generar y concretizar su dinámica de comercialización. Pero bueno, se ha puesto aquí Converti a buena hora, a buen tiempo. Este es un momento oportuno. Estas investigaciones, nosotros agradecemos el aporte que hace la Internacional de la Educación con estas sendas investigaciones, y creemos que va a servir bastante para los procesos de lucha por mantener una educación democrática, abierta y plural para la sociedad dominicana. Muchas gracias por la presentación, y gracias a todos los compañeros y compañeras que nos siguieron por Facebook Live, tanto por la página de ADP como por la página de ProWAS y la página de la Internacional de la Educación. Enhorabuena. Sería bueno que hoy, compañeras, compañeros, quede registrado esta noción, ¿verdad?, que planteamos al principio. Hay un marco legislativo, hay una serie de leyes que habilitan que las ONGs estén presentes. Lo que decía Converti también hace un ratito, el debilitamiento del Estado, vean qué interesante, se hace a través de leyes de nuestros países y con fondos de nuestros países, es decir, los fondos públicos van también sosteniendo estos experimentos, estos procesos, estas estructuras donde participan sector privado, ONGs. Acá hay algo que es un mensaje que se ha instalado desde que empezaron los gobiernos del signo neoliberal en nuestros países en los 90, el mensaje de que lo estatal y lo público ya de por sí está fallido. Y entonces tengamos mucha atención con esta otra noción que se quiere instalar de que entonces lo privado o la cooperación internacional sería la solución a esto que ya está fallido. Y esta idea que nos quieren presentar como si hubiera un consenso a favor de lo privado, como si hubiera un consenso de por sí que la innovación y que la educación la va a proveer lo privado. Y lo decía Xiomara Guante al principio, ella decía, en realidad no hay pruebas que nos digan que lo privado sí está mejor gestionado o que lo privado lleva a las personas estudiantes a través de procesos y mediaciones pedagógicas más dignificantes y más completas. Interesante la intervención, creo que hay insumo más que suficiente como para que en nuestro sindicato y en el país se desarrolle un amplio debate, una amplia reflexión sobre la implicación que tiene para la educación dominicana y para la inversión pública en el sistema educativo nacional y para la reorientación de la educación nacional, el impacto que tiene la intervención de actores privados con intereses lucrativos en el sistema educativo nacional. Nosotros llamamos a nuestros compañeras y compañeros a participar de manera activa a partir de este insumo en la reflexión necesaria que debe hacer la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras y todo el país sobre el comercio educativo. Gracias, compañeras y compañeros, por habernos acompañado en el programa del día de hoy. El próximo domingo estaremos en una nueva versión del programa Orientación Magisterial. Muy buenas tardes.